Dios les bendiga, jóvenes. Mi nombre es Gustavo Sixto. En estos momentos vamos a aprender la obra del Espíritu Santo en la juventud. Me bautiza. Si el joven quiere conocimiento, lo puede obtener en la escuela. Si quiere información, puede encontrarlo en internet. Si quiere dinero, puede obtenerlo trabajando duro. Pero hay algo que es único y eso solo lo puede dar el bautismo con el Espíritu Santo. No lo puede obtener ningún lado porque solo Dios se lo puede dar. Así es, jóvenes. También nosotros podemos considerar la obra del Espíritu Santo en la juventud. Hablar de la obra es una obra es una cosa producida o hecha por una persona o un grupo de personas. Espíritu Santo es un don para la iglesia. Es una experiencia definida distinta a la conversión joven. La juventud significa, permite identificar el periodo que se ubica entre la infancia y la adultez. Me bautiza es un bautizo de poder, es un poder, es una llenura del Espíritu Santo, es una experiencia diferente a la salvación, una investidura de poder. Eso podemos hablar del Espíritu Santo que me bautiza. También nosotros, jóvenes, podemos considerar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, jóvenes, la palabra de Dios en esta parte escritural dice: mas recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, joven, nosotros podemos experimentar el poder de Dios. Y cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, dice, somos testigos del poder de Dios. Ese poder de Dios, lo que Dios nos llena, lo que Dios es con nosotros, podemos predicar la palabra de Dios en diferentes lugares. Por eso dice que: y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor, por medio de la palabra de Dios, nos invita a predicar el evangelio, pero por eso debemos de buscar la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos encontrar? A través de esforzarnos en la oración, buscar a Dios en la oración, buscar a Dios concentrados en buscar su presencia, su adoración, y así podemos alabar y glorificar su santo y bendito nombre. La obra del Espíritu Santo sobre la juventud nos habla que me bautiza, una promesa para mí. Así es, la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo es una promesa para ti, joven. Así es, para ti. La palabra de Dios es para todos, especialmente para los jóvenes. La palabra de Dios nos habla que es una promesa para mí, en este caso es para ti. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, nos dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Aquí nosotros podemos considerar cómo nuestro Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos, les está hablando a todas las personas que estaban con él. Les dijo: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Nosotros podemos considerar por medio de la palabra de Dios que hay una promesa para ti, joven. Y la promesa es ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Pero para que esa promesa se cumpla en ti, joven, necesitas creer en esa promesa. Necesitas creer en la palabra de Dios. Dice en su palabra que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que si tú, joven, crees en la palabra de Dios, crees que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa para ti, así es, para ti, es una promesa. En ese momento Dios te puede bautizar con el poder del Espíritu Santo, pero para ello necesitas creer en esa promesa, necesitas confiar en la palabra de Dios, necesitas creerle a la palabra de Dios, porque esa promesa es para ti.
Por eso nosotros podemos considerar que la palabra de Dios en el libro de los Hechos es en donde estaban esperando la venida del Espíritu Santo, con el fin y el propósito para poder predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero para que nosotros podamos disfrutar del bautismo con el Espíritu Santo como primer punto, necesito ser salvo. Así es, joven. Para que tú puedas experimentar el poder del Espíritu Santo, primeramente necesitas ser salvo. ¿Y cómo puedes ser salvo? Al momento de que la persona se reconozca que es pecador, se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de su maldad, reconozca que le ha fallado a Dios, y en ese momento pedirle perdón a Dios, perdón por sus pecados, perdón por sus faltas, perdón por lo que haya hecho, y en ese momento recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si en este momento el que no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador y no ha aceptado a Cristo como en su corazón, necesita en este momento aceptarlo. Necesita en este momento confiar en la palabra, confiar en su palabra, porque el bautismo con el Espíritu Santo, de una manera que se va a manifestar en su vida, es que en este momento usted sea salvo. La experiencia de la salvación, que ya no quiere vivir igual, que ya quiere ser diferente, que quiere buscar a Dios, que quiere amar a Dios. Y en ese momento usted, joven, abre su corazón y el Señor va a intervenir de una forma maravillosa en su vida. Y después de ello, joven, necesita buscar a Dios. Una promesa para mí, pero para ello necesita buscar de Dios. Buscar de Dios en el templo, buscar de Dios en la oración, buscar de Dios en su palabra. Que cada uno de ustedes pueda buscar a Dios de una manera y de otra. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. En este caso, si usted, joven, busca a Dios en su palabra, va a encontrar constantemente palabra fresca para su alma, palabra fresca para su vida, para que Dios pueda intervenir en su vida de una forma maravillosa, de una forma especial. También tiene que buscarlo en la oración, platicar con Dios. Una forma de poder estar en comunión con Dios, una forma de que Dios puede darle esa promesa es buscarlo por medio de la oración, platicar con Él y decirle su pesar, decirle sus sentimientos, abrir su corazón, y en ese momento Dios puede tocar su vida. Asistir a la casa de Dios es importante, porque dice en su palabra, y luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesita constantemente escuchar la palabra de Dios. Otro punto que ustedes pueden considerar, jóvenes, es confiar que Dios es fiel. Confiar, creer, tener fe que Dios es fiel, ¿sí? Cuando el joven aprende a confiar en Dios, que Él es fiel, que Él no le va a mentir, ¿sí? Dios no miente, el hombre es el que miente, pero Dios es perfecto, Dios es sincero, Él es sincero con su palabra, Él está comprometido con su palabra. Y en este caso, usted, joven, necesita confiar en su palabra, confiar que Dios es fiel. Si dice una promesa para mí, el bautismo con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la juventud, el bautismo con el Espíritu Santo es para mí, pero necesita confiar en Dios, que Él es fiel, que Él no miente. No tiene que tener duda en su corazón. No tiene que tener duda en su vida. Necesita estar completamente seguro. Fe es confiar en Dios. Fe es creerle a Dios. Y a partir de eso, joven, en ese momento cuando usted considera que es una promesa para mí, empieza una nueva vida. Empieza una nueva vida. Ahora su vida, ¿dónde debe de ser? En la casa de Dios.
Ahora su vida, ¿qué debe de ser? Traer la palabra de Dios siempre en su vida, en sus manos. Ahora su vida es estar, lugar de ir a otros lugares, a bailes, etcétera. Ahora es ir a los cultos de subzona, ir a los cultos de zona, ir a los cultos internacionales, ir a los cultos locales. Estar siempre en la casa de Dios, una nueva vida, un nuevo cambio, una nueva transformación, en donde el Espíritu Santo va a estar obrando en su vida, va a estar tocando su vida, va a estar interviniendo en su vida. Pero para que Dios siga interviniendo en su vida, necesita confiar en su palabra, que es una promesa para ti, joven. Es una promesa si tú le crees, si tú aprendes a confiar en Él. Una persona transformada. El joven ya empieza un cambio, una transformación. Y en ese momento podemos ver cómo Dios está interviniendo, ya que es una promesa para ti, joven. También podemos hablar, podemos considerar, joven, la obra del Espíritu Santo en la juventud me bautiza y también me da poder. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, me da poder, ¿sí? Me da poder, dice, mas recibiréis la virtud. Virtud significa poder del Espíritu Santo, me da poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Cuando el joven, una vez que comprende que es una promesa para ti, joven, en ese momento le está creyendo a Dios por medio de su palabra que le da poder, que va a venir sobre de él, que el Espíritu Santo va a intervenir en su vida. Lo está creyendo, está confiando en su palabra. Porque así lo dice en su palabra. Necesita confiar en Dios, necesita creerle a Dios, necesita depender en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo puede intervenir en este momento por medio de esta enseñanza. Puede intervenir en tu vida, joven. Si tú le crees a la palabra de Dios, si tú confías en la palabra de Dios, por eso dice que vendrá sobre vosotros. Una promesa para ti, porque me da poder. Me da ese poder sobrenatural que viene solamente del cielo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que me da poder para tener los dones del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de los jóvenes quisieran tener los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le da poder, le da diferentes dones. Y entre esos dones son 9 dones. Uno de ellos es fe. Otro de ellos podríamos considerar el hablar en otras lenguas, interpretación de lenguas, dones de sabiduría, discreción de espíritus, entre otros. Dice que me da poder para poder tener los dones del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, jóvenes, podemos considerar que si Dios le da ese poder, es para el uso para poder predicar el evangelio. Dice, me da poder para tener los dones del Espíritu Santo y así pueda predicar la palabra de Dios, pueda anunciar las buenas nuevas de salvación, pueda predicarle de Cristo a otros, pueda anunciar que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo está en este momento en su vida, que Cristo puede transformar su vida, puede cambiar su vida. Por eso el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es una promesa para ti, joven. Y 2, me da poder. Y ese poder es cuando usted le está predicando la palabra de Dios a alguien que necesita. Por ejemplo, una persona que está deprimida,
En ese momento usted le empieza a leer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y empieza a orar por él, empieza a orar por ella y empieza a clamar a Dios. Y en ese momento dice, me da poder para poder reprender al enemigo, para poder reprender todo mal, para poder reprender toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Le da seguridad, le da confianza que Dios está con usted. Le da una fe sorprendente, una confianza en Dios. Si antes no tenía esa confianza, ahora lo tiene. Si antes no creía absolutamente en Dios, ahora el Espíritu Santo le da una seguridad de que Dios existe, que Dios es real, que Dios vive, que Dios está con nosotros, que Dios puede intervenir en tu vida, que Dios puede obrar en tu vida. Para eso necesita creer a las promesas de Dios. Para eso necesita creer que Él le da poder para predicar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar que Cristo vive, que Cristo puede cambiar una familia entera, que Cristo puede cambiar, puede transformar a cualquier persona. Por eso nosotros podemos considerar que nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicarles a los de su casa, predicarles a los de su colonia, predicarles a cualquier persona, dice, hasta lo último de la tierra. Predicarles de Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice, y también me da poder y autoridad para servir a Dios. Cuando nos da autoridad para poderle servir a Dios, jóvenes, nosotros podemos considerar que la autoridad que Dios da es una bendición. Es para servirle a Dios. Predica y Dios es autoridad suprema. Su palabra es autoridad suprema. Anuncia las buenas nuevas de salvación y ahí el Señor le está dando una autoridad porque está confiando en su palabra, está confiando en sus promesas. Por eso es que es importante que usted, joven, necesite confiar en sus promesas, necesite confiar que Dios le da ese poder. También podemos considerar para vencer las tentaciones. Me da poder para vencer las tentaciones. Hoy en día muchos jóvenes se dejan guiar por diferentes áreas, por tecnologías, por diferentes vicios, por diferentes circunstancias. Pero dice que cuando llega la venida del Espíritu Santo, me da poder para poder vencer cualquier tipo de tentaciones. Hoy en día el celular está muy de moda, la tecnología está muy de moda. Los videojuegos están muy de moda, videojuegos satánicos, videojuegos que perturban la mente, perturban el corazón. Videojuegos en donde hoy en día a muchos jóvenes los ha cautivado, donde el celular, están todo el día con el celular mensajeando, viendo diferentes cosas. Están empezando los jóvenes comunicarse con otras personas de otros países, de otros lugares. Y están jugando por medio de internet. Y empieza, en este caso, empieza a los juegos, empieza puros juegos sangrientos, entre muchas cosas. Pero cuando llega el Espíritu Santo a su vida, joven, cuando llega el Espíritu Santo a su vida, el Señor le da una autoridad sobrenatural para poder vencer cualquier tipo de tentación. El joven que fornica, que está pecando, el Señor le da una autoridad sorprendente para poder vencer cualquier tipo de tentación. Aquel joven que toma, aquel joven que fuma, el Señor le da poder para poder vencer cualquier tipo de tentación. Pero para ello necesita confiar en la palabra de Dios, necesita confiar en sus promesas, necesita creer que Él le va a dar ese poder para poder vencer cualquier tipo de tentación.
Hoy en día hay muchos jóvenes que están cayendo en diferentes tentaciones, en diferentes pecados. El único que los puede sacar de ahí se llama Cristo. El único que puede transformar su vida es Cristo. Pero para ello necesita confiar en su palabra, confiar en sus promesas para poder vencer cualquier tipo de tentación. También nosotros podemos considerar que dice que me da poder para decir no al pecado. Si viene un amigo, si viene una amiga y le dice, ¿quieres de esto? ¿Quieres de aquello? ¿Quieres del otro? El Hijo de Dios, el que tiene el bautismo con el Espíritu Santo, le da poder para decir no. Para aprender a decir no. Porque ahora Cristo vive en él. Ahora Cristo vive en ella. Ahora Cristo vive en su vida. Y por eso es importante que necesite confiar en su palabra, en sus promesas. Porque le da poder para decir no al pecado, no a la fornicación, no al alcoholismo, no al tabaco, no a diferentes clases de pecado, al vicio de la tecnología y muchas cosas más. Por eso dice que le da poder para poder decir no al pecado. Por eso necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso necesita el poder de Dios. Para que aprenda a decir no al pecado, no a la maldad, no a diferentes circunstancias que hoy en día está agobiando su vida. También nos habla que le da poder para que cuando usted quiera servir a Dios, le da poder y respalda cuando le sirvo. En este caso, ¿usted quiere servirle a Dios? ¿En qué le puede servir a Dios? En diferentes áreas. En la música. Le da poder para poder tocar un instrumento. Y cuando toca un instrumento, el Espíritu Santo lo arrebata. Y en ese momento, como dice la palabra de Dios, lo arrebata y el Espíritu Santo le inspira. Y cuando el Espíritu Santo lo inspira, la presencia de Dios se derrama porque es bajo inspiración divina. Le da poder y respalda cuanto le sirvo, predicando su palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación. Me da poder y me respalda cuando le sirvo y ora por un enfermo. Ora por un enfermo. Si no está ordenado, nada más orar y el Señor le respalda. Y en el nombre de Jesús esa persona es sana. Y en el nombre de Jesús esa persona recibe un milagro de parte de Dios. Porque le está dando ese poder el Señor. Pero es Dios es el que se lo está dando. Y el que está sanando es Dios. El que está haciendo el milagro es Dios. Pero Dios lo está usando como un vaso para su honra, para su gloria. También Dios le puede respaldar cuando usted se quiera ir al instituto. ¿Cuántos de ustedes desean irse al instituto? Al honorable Instituto Teológico Esdras. Si nosotros nos damos cuenta, el honorable Instituto Teológico Esdras preparan siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento Dios usa a los siervos de Dios. Dios usa a los estudiantes y empieza a servirle a Dios. Empieza a servirle a Dios, capacitándose para el servicio. Pero ¿quién le da esa autoridad? ¿Quién le da ese poder? El poder que le da es nuestro Dios. Es aquel que vive para siempre, aquel que reina. Él está con nosotros, jóvenes. Él vive en nuestra vida. Gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo en la juventud me bautiza y me lleva a tener comunión con Dios. Dice que me bautiza y me lleva a tener comunión con Dios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros podemos considerar, jóvenes, dice, me lleva a tener comunión con Dios. Una cosa podemos considerar, bautismo con el Espíritu Santo, investidura de poder. Lo va a investir de poder. Lo va a llenar con el poder del Espíritu Santo. Llenura es buscar la llenura constante, lo hará tener más comunión e intimidad con Dios. Podemos ver a muchos jóvenes que son bautizados con el Espíritu Santo. Y podemos considerar que es una investidura de poder. Le da el poder que viene del cielo, el poder que viene de Dios. Y cuando el Espíritu Santo llega y le bautiza con su poder, lo embiste con el poder de Dios, lo embiste con la presencia de Dios, podemos ver que Dios está ahí, que Dios interviene en la vida del joven. Pero muchas ocasiones los jóvenes, una vez bautizados, que Dios los bautiza con el Espíritu Santo, hay jóvenes que ya no buscan a Dios. Ya no buscan a Dios. Ya se conforman. Dios ya me bautizó, Dios ya me tocó. Y dicen, no, pues ya no voy al templo. No, pues ya Dios me dio lo que yo quería. Ya Dios me dio lo que necesitaba. Y hay jóvenes que se llegan a confiar. Se llegan a confiar porque piensan que Dios ya le bautizó y ahí termina todo. No, dice, me lleva a tener comunión con Dios. El joven siempre tiene que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Ya lo bautizó, ya le invistió con poder, ya lo llenó con su presencia. Ahora tiene que estar buscando continuamente la llenura del Espíritu Santo. Buscar la llenura constante lo hará tener más comunión con Dios, le hará tener una intimidad con Dios. Si usted constantemente está en oración, va al templo, busca de Dios, va al templo y está orando, es de los primeros que llegan a la casa de Dios, es de los primeros que asisten a la casa de Dios, y en ese momento empieza a sentirse un Pentecostés. ¿Por qué? Porque constantemente está buscando la llenura del Espíritu Santo por medio de la oración. Constantemente está buscando la llenura del Espíritu Santo en su palabra. Cuando va al templo, escucha la palabra de Dios, está buscando la llenura del Espíritu Santo, está buscando llenarse de la presencia de Dios, está buscando llenarse de la gloria de Dios, está buscando llenarse de su presencia, de su gloria. Pero para eso necesita buscarlo cada vez más y no confundirse, decir, ya Dios me bautizó, ya voy a ir de vez en cuando al templo, ya voy a ir cuando pueda, cuando yo quiera. No, si usted quiere seguir manteniendo la presencia de Dios en su vida, necesita buscarlo cada vez más, con más intensidad, con más amor, con más entrega, con más pasión. Necesita el joven buscarlo cada vez más. El Espíritu Santo, una de sus cualidades es buscar más a Dios. El mismo Espíritu Santo lo va llevando a que usted busque más de Dios. Y lo va llevando a que busque más de Dios. Hay personas que llegan a decir, ya quiero que llegue la hora del culto porque ya quiero estar ahí. Hay personas que llegan una hora antes a la casa de Dios. Hay personas que llegan 2 horas antes a la casa de Dios. Una vez que Dios le bautizó con el poder del Espíritu Santo, llegan hasta 2 horas antes en la casa de Dios para estar orando, para estar clamando a Dios, para estar pidiendo a Dios misericordia, porque la persona le creyó y ahora es bautizada con el Espíritu Santo. Ahora Dios le bautizó, ahora la persona necesita buscar más y más. Y aquí nos damos cuenta que nadie lo obliga.
porque el mismo Señor le hace sentir la necesidad que tiene que estar usted a la casa de Dios. Cuando una persona inicia, pues sí, podemos considerar que la persona le cuesta asistir a la casa de Dios. Le cuesta leer la Biblia. Le cuesta orar. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y ya está sentado. En la oración general no aguanta estar en la oración. En el primer minuto, en los 5 minutos ya está sentado porque no aguantó estar en la oración. Hay jóvenes que como no buscan mucho a Dios, se aburren en estar en una predicación. ¿Por qué no buscan a Dios? Pero cuando el joven se compromete, con Dios en buscar su presencia, en buscar su amor, en buscar su misericordia, y constantemente está orando, está clamando a Dios, está pidiendo misericordia a Dios, Dios empieza a tratar con él, Dios empieza a tratar con ella, Dios empieza a obrar en su vida, Dios empieza a intervenir de una forma maravillosa, de una forma sorprendente. Pero el Espíritu Santo es el que lo lleva a buscar más a Dios. Por eso es que, joven, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar de su presencia. Necesitamos cada vez más buscar de su Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos buscar cada vez más de su Espíritu Santo, pues necesitamos acercarnos cada vez más a Dios. Cada vez más a Dios. Cada vez más a Dios. He visto a muchos hermanos o a muchos jóvenes que pues les cuesta buscar a Dios. Sí, les cuesta buscar a Dios. Tienen luchas, tienen necesidades, hay problemas en el hogar, hay problemas en la familia, hay familias que tienen enfermos, jóvenes que tienen enfermos en sus hogares. Y que la situación se está volviendo muy difícil, muy tensa. Está buscando el joven solución en los médicos, está buscando el joven solución en la psicología, cuando una persona, primero busca en los médicos cuando la persona está enferma, busca psicología cuando la persona está padeciendo depresión, y buscan otras cosas cuando en el hogar hay problemas, hay necesidad. Cuando en el hogar hay alcoholismo, buscan un centro que les ayude para que puedan intervenir en los familiares. Pero nosotros podemos encontrar la mejor forma, que Dios puede escucharnos, que Dios puede intervenir en nuestra vida, que Dios puede intervenir en la vida de la familia, en los diferentes familiares que están pasando por luchas, por problemas, por dificultades. Hay muchas situaciones que llegan a pasar en la juventud. Hay muchos problemas que llegan a pasar en la juventud. Hay jóvenes que ven la necesidad, pero no sienten la necesidad. Son dos cosas diferentes. Hay jóvenes que ven la necesidad en el hogar, pero no sienten la necesidad. El joven tiene que ver la necesidad y sentir la necesidad que en su hogar, que en su familia necesita a alguien especial, necesita a Cristo, necesita a Dios. ¿Y cómo lo va a encontrar? Buscar más y más de su presencia. Porque el bautismo con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la juventud, dice que me lleva a tener comunión con Dios. El joven tiene que estar constantemente en comunión con Dios, orando a Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios misericordia, orando por la familia, orando por el que está enfermo, orando por el que está pasando por una lucha, orando por el que está deprimido, orando por diferentes causas. El joven tiene que estar orando, sentir la necesidad que su familiar está padeciendo, está en una lucha. Y así como está en una lucha su familiar, hasta lo puede invitar a la casa de Dios. Ya no nada más sería uno estar en la casa de Dios orando, intercediendo de la familia, sino que ya serían 2, ya serían 3,
ya serían 4, ya serían 5, dependiendo los integrantes de la familia. Es importante orar por la familia. Es importante orar por el hogar. Que Dios lo salve, que Dios intervenga por la familia. Por eso nos habla que me lleva a tener comunión con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Uno, bautismo con el Espíritu Santo, lo embiste de poder, lo llena de su presencia, le da el poder que viene del cielo. Pero también tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo lo tiene que buscar diario, en hablar en otras lenguas, en buscar a Dios constantemente, buscar sentir la presencia de Dios, buscar sentir la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a buscar? Orando. Hay jóvenes que llegan a decir: hermano, pero yo ya he orado. Ya no sé ni qué orar, ya no sé ni qué pedirle a Dios. Nosotros podemos considerar que una persona que le cuesta orar siempre dice eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le da palabras. El Espíritu Santo le está haciendo sentir la necesidad, que no nada más la necesidad está en la familia. La necesidad está en el amigo, está en la amiga. El amigo también tiene necesidad. La amiga también tiene necesidad. Tiene luchas, tiene dificultades, tiene problemas. Posiblemente el amigo o la amiga en su hogar, en su familia, está padeciendo a alguien enfermedades. Alguien algún vicio del alcohol, del cigarro, entre muchas cosas. Hay por qué orar. Hay por qué clamar a Dios. Hablando nada más del amigo, pero también podemos considerar que el joven que va a la casa de Dios, en la casa de Dios hay muchas necesidades. Hay hermanos que están enfermos. Hay hermanos que sus hijos están perdidos y constantemente levantan su mano y piden petición: hermano, ayúdenme a orar por mi hijo que está perdido. Ayúdenme a orar por mi hija que está perdida. Ayúdenme a orar por mi papá. Ayúdenme a orar por mi mamá. Ayúdenme a orar por tal persona. Está pasando por dificultades. Hay necesidades, joven. Por eso nos está invitando nos dice que me lleva a tener comunión con Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es lo que nos lleva a tener comunión con Dios. Y cuando el joven ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo y constantemente el Espíritu Santo lo lleva a tener comunión con Dios, empieza a sentir la presencia de Dios, y es algo glorioso, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque nadie lo está obligando. El joven solito va a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Porque Dios está con ella. Porque Dios está interviniendo. Porque Dios está obrando. Porque Dios está manifestando de una forma sorprendente. Me acuerdo de una hermana que ella estaba pasando por unas circunstancias muy difíciles. Y en esa circunstancia difícil, pues la sacaron de su casa donde vivía. Y en el lugar donde vivía, pues le dan otro terreno para que pueda hacer su casa. Y fue y me platicó su asunto, su necesidad. Y se le dijo: ¿quiere ver un milagro de parte de Dios? ¿Quiere ver cómo Dios puede intervenir en su vida? Venga todos los días, dedíquele 1 hora, 2 horas, 3 horas diarias a la casa de Dios a orar. Usted solita, venga a la casa de Dios y ore. Pídale a Dios misericordia. Y todos los días, y decía hermano, y todos los días la hermana iba a orar a Dios, iba a clamar a Dios, iba a pedir misericordia a Dios. Oraba 2 horas, oraba 3 horas en la casa de Dios. Cuando salía de la casa de Dios, sus ojos hinchados, porque ya había clamado a Dios, ya había pedido a Dios misericordia. Y ahí estaba clamando todos los días. Y de repente le dice a una persona: yo te dono unas tablas para que hagas tu casa. Yo te dono unos árboles para que hagas
cortes las tablas y las tablas, con esas tablas hagas tu casa. Y al poco rato, cierta persona le dijo, yo te dono otras cosas que tú necesitas, como lo que es la lámina. Yo te dono las láminas. Y otros decía, yo te dono esto, yo te dono aquello, yo te dono el otro. Y ella empieza a ver el poder de Dios. Ella empieza a ver la misericordia de Dios, que en la oración encontró una contestación sobrenatural. ¿Cuánto más el que tiene el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuánto más la persona que tiene el bautismo con el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero para eso necesita creer que Dios le va a bautizar. Necesita creer en las promesas de Dios. Y la hermana construyó su casa con pura oración. Acordándose, llorando, como Dios le da su casa con pura oración, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que Dios intervenga en su vida. Dice otro punto, la obra del Espíritu Santo en la juventud me bautiza y me transforma. 1 Samuel 10:6. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El primer punto que podemos ver aquí dice me transforma y da autoridad. Nosotros el punto que podemos ver aquí, por ejemplo, podemos considerar una historia que habla en la vida de San Pedro. Antes, la vida de San Pedro nos habla que él era una persona muy miedosa. Incluso cuando iban a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, San Pedro decía, Señor, yo daría mi propia vida. ¿Sí? Ay, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y podemos considerar cómo San Pedro era una persona agresiva, pero también era una persona miedosa. Una persona que no se enfrentaba a los problemas. Podemos considerar cuando nuestro Señor Jesucristo lo apresaron, lo arrestaron. Podemos considerar que le preguntaron, ¿tú andabas con él? Y él dijo, no, yo no sé nada, yo no. Y entonces podemos considerar, hermanos jóvenes, que dice que el bautismo con el Espíritu Santo me transforma y me da autoridad. ¿Por qué? Porque en la venida del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo manda que todos sus seguidores, todos los discípulos estén en el aposento alto. ¿Para qué estaban en el aposento alto? Para orar, para clamar a Dios, para estar en comunión con Dios. Y es por medio que en esta enseñanza se le está enseñando que la obra del Espíritu Santo en la juventud me bautiza. Pero ¿cómo me va a bautizar? Tengo que estar en comunión con Dios. Es lo que hicieron en el aposento alto. Estaban en comunión con Dios. Primero eran unas ciertas personas y después poco a poco iban retrocediendo hasta que quedaron 120 personas. Y esas 120 personas, jóvenes, dice que de repente vino un estruendo como de un viento recio que hinchó toda la casa donde estaban todos reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban en comunión con Dios. Estaban esperando la promesa. ¿Y la promesa cuál era? Que los iba a bautizar. Ellos estaban esperando la promesa porque Jesús les había dicho. Ellos confiaban en la palabra de Dios. Ellos confiaban en su palabra, en la palabra de Cristo. Por eso es que cada uno de los jóvenes tiene que aprender a confiar en la palabra de Dios.
Tiene que aprender a confiar en sus promesas. Si el joven aprende a confiar en Dios, ¿qué va a pasar? Pues Dios puede intervenir, puede bautizarle, puede llenarle con su presencia, puede llenarle con el poder del Espíritu Santo. Por eso nos dice que me transforma y me da seguridad, perdón, me da autoridad. ¿Por qué? Porque San Pedro, después de que era una persona miedosa, después de que San Pedro se metía en problemas, etcétera, vienen los maestros de la ley, viene el sacerdote y comienza a decirles que qué habían tomado, que qué habían comido, porque se veían como borrachos. Y San Pedro se levanta con autoridad y comienza a predicar la palabra. Se levanta con autoridad. Ya no era ese San Pedro miedoso, ya era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, ya era un hombre con autoridad de parte de Dios, ya era un hombre que confiaba en Dios, tenía una autoridad que era sobrenatural. Ya hablaba con autoridad, ya hablaba creyendo en el poder de Dios. Ya no titubeaba, que si es cierto, que si no es cierto. No, ya hablaba con una autoridad. Y decía, a Jesús a quien ustedes crucificasteis. Y estaba hablando con autoridad. Y también les decía, esto fue dicho por el profeta Joel. Y comenzaba a hablar con autoridad. ¿Qué pasa cuando el joven anda en malos caminos, anda en otras cosas que a Dios no le agradan? Y cuando viene a Dios, cuando viene a Cristo, cuando viene al Señor, en ese momento el joven empieza a buscar a Dios, empieza a estar en una preparación, en comunión con Dios. Para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo, necesita estar en comunión con Dios. Y cuando el joven está en comunión con Dios, en ese momento Dios empieza a tratar con el joven. Los discípulos y todos aquellos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estaban en el aposento alto, en comunión, orando, clamando a Dios, pidiendo a Dios misericordia. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y es lo que tiene que hacer el joven: buscar de la presencia de Dios, buscar sobre la venida del Espíritu Santo, esperar la promesa, esperar la promesa. ¿Dónde es el aposento alto para ustedes, jóvenes? En la casa de Dios. En la casa de Dios tiene que estar buscando la promesa, tiene que estar buscando a Dios, tiene que estar esperando la venida del Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo llegue a su vida, una vez que el Espíritu Santo le bautice, en ese momento el joven será otra persona, porque el Señor le va a dar una seguridad, el Señor le va a dar una autoridad. Y esa autoridad que el Señor le va a dar es una autoridad maravillosa, porque si usted empieza a hablar, no va a hablar con miedo, va a hablar con autoridad. Y esa autoridad solamente lo da Dios. También nos habla que la obra del Espíritu Santo en la juventud me bautiza para predicar el Evangelio. Por eso nosotros podemos considerar que me transforma, dice, no para cualquier cosa, dice, para predicar el Evangelio. Me transforma, ya me transformó. El Espíritu Santo me transformó, me cambió, me hizo diferente, trató en mi vida, cambió en mi vida. Ahora me está haciendo una persona recta, una persona que aprende a confiar en Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer el joven? ¿Para qué lo transformó? Para predicar la palabra de Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a Cristo, para anunciar que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo hace maravillas. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes, por medio de su depresión,
por medio de los problemas que surgen en el hogar, en la familia. ¿Cuántos se suben en los puentes y se avientan ahí porque dicen, mi vida no vale nada? ¿Cuántos jóvenes llegan a decir, ¿para qué vivo si nadie me quiere? Nadie me aprecia, nadie está conmigo. Y muchos jóvenes podemos considerar que por los problemas que llegan a tener, pues se enfrascan en asuntos delicados, se enfrascan en un vaso con aguas, ahogándose. Y ahí empiezan a tener, dicen que ellos que tienen muchos problemas. Y predicar el evangelio es anunciar la buena noticia. La buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que hay alguien que le ama. Que hay alguien que puede cambiar su vida. Que hay alguien que puede transformar su vida. ¿Quién lo dice? Lo dice su palabra. En su palabra nos da seguridad. En su palabra nos da una promesa. Que esa promesa nos habla que Él es el que nos puede cambiar, transformar. Él es el que nos salva, Él es el que nos divierte, el que hace muchas cosas en nuestra vida. Dice que anuncia a predicar, para predicar el evangelio, anunciar la buena noticia. El joven que ya dice que ya no sabe qué hacer con su vida, Cristo le dice, sí hay una solución para su vida. Y puede hacer algo con su vida. ¿Qué puede hacer con su vida? Servirle. El joven puede servirle a Dios. Puede servirle a Dios también predicando su palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Cristo. ¿Para qué el Señor lo está transformado? Para predicar la buena noticia a la mujer desamparada. Predicar la buena noticia al viudo, a la viuda. Predicar la buena noticia al que se quiere suicidar, al que se quiere matar. Predicar la buena noticia que con Cristo hay salvación, que con Cristo hay salud, que con Cristo hay un cambio de vida, que con Cristo hay una transformación, que con Cristo Él puede intervenir en su vida de una forma maravillosa, de una forma sorprendente. Para eso el Espíritu Santo le transforma, para predicar la buena noticia para el mundo entero, para la gente que no tiene solución en su vida. Para las personas que dicen, ya yo estoy harto con mi vida. Donde hay hogares destruidos, donde hay hogares acabados, donde hay hogares que ya no hay solución, el Señor lo está levantando, lo está transformando para cambiarlo, para predicar la palabra de Dios, para anunciar la buena nueva de salvación. Predicar el evangelio, jóvenes, no es cualquier cosa. Predicar el evangelio es salvar un alma para Cristo. Predicar el evangelio es salvar un alma para Cristo. Un alma, ¿cuánto vale un alma? Un alma vale la sangre de Cristo. Una persona vale la sangre de Cristo. Porque para Dios todas las personas son importantes. Para Dios, para Dios, Dios los compró a precio de sangre. Por eso es que Él fue a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tanto ustedes como nosotros podamos ser salvos por medio de Cristo. Porque Él murió con ese propósito, ser salvos de una condenación eterna. Él vive y Él está aquí con nosotros. Él quiere transformar también nuestra vida. Él quiere seguir transformando la vida de la persona que está mal. Él quiere seguir transformando el que anda en malos pasos, en malos caminos.
el que anda en pecado. La buena noticia que hay una esperanza, y la esperanza es Cristo. La esperanza es Cristo. Para muchos ya se acabó la esperanza. El que está enfermo dice, ya se acabó mi esperanza. Mi única esperanza eran los doctores. Ya fui y recorrí todos los doctores, todos los médicos de la ciudad. Ya recorrí en todo lugar, cualquier médico, cualquier medicamento. Pero en Cristo hay solución, porque Cristo es el que también sana. Esa es la buena noticia, que Cristo sana, Cristo salva. Cristo le está dando una oportunidad para poder ser diferente. Cristo le está dando una oportunidad para que sea diferente. Y para eso también lo ha transformado para servirle. Y hoy el Señor lo está llamando para que le sirva. Ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo, lo está llamando para que le sirva. ¿Para qué el Señor le ha dado el bautismo con el Espíritu Santo? Para servirle. ¿Para qué el Señor lo ha transformado? Para servirle. Está Dios buscando personas. El Señor lo ha bautizado para que usted le sirva, para que usted predique la palabra, para que usted anuncie las buenas nuevas de salvación. Por eso es que hoy la palabra de Dios es para ti, joven. Para ti que estás buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Si en este momento, joven, crees en el bautismo con el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, en la juventud, dice, me bautiza. Si en ese momento, joven, tú crees en el bautismo con el Espíritu Santo, que en este momento el Señor le va a bautizar, en este momento el Señor le bautiza en el nombre de Jesús, porque al que cree todo le es posible. ¿Usted cree? Solamente cree. ¿Y en quién debe de creer? En la palabra de Dios. Crea en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Si usted le cree a la palabra de Dios, es una promesa. Es una promesa para ti, joven. Es una promesa para ti. Solamente cree, porque Él es el que le va a dar el poder. Él solamente lo va a llevar a la comunión con Dios, porque Él lo va a transformar. Necesita Dios que usted crea en su palabra, en su promesa. Y qué mejor momento para que usted en este momento le crea. Solamente crea. Crea en el poder de Dios. Crea en las grandezas de Dios. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Solamente crea y en este momento va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Créalo. Oremos a Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos allegamos delante de tu presencia, dándote gracias por la vida de los jóvenes. Te pedimos, Padre eterno, que en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, cada joven sea bautizado en este momento, en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder. Padre eterno, en este momento permite que cada joven crea en tu palabra, crea en tus promesas, que en este momento el joven es bautizado con el poder del Espíritu Santo, porque así dice tu palabra, y nosotros confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa, confiamos en ti, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te lo pedimos, Padre eterno, y al saber que tú vas a obrar misericordia, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Dios les guarde. Solamente crea.